Estimados estudiantes de cuarto año de la carrera de matemático, me place compartir con ustedes este nuevo tema sobre estructuras algebraicas con el aplicaciones. Espero que muchas de las cosas que hemos venido trabajando desde la matemática básica sean afianzadas ahora, pero desde el enfoque de la teoría conjuntista. Es por eso que vamos a hablar mucho eh, de conjuntos, de relaciones binarias y de todo lo que hemos venido ya nosotros conociendo en otros cursos anteriores, pero con más énfasis, como más riguroso. Entonces, como todos saben, primero partimos del concepto de correspondencia, donde partimos de dos puntos, ¿verdad?, en los cuales se establece una relación entre ambos y se obtiene un subconjunto a partir del producto cartesiano de estos. Decimos que, ¿verdad?, que dos elementos, ¿verdad?, que pertenecen respectivamente a esos conjuntos se corresponden y están relacionados mediante, ¿verdad?, una regla de correspondencia que nos permite obtener, ¿verdad?, una serie de elementos que formarán el subconjunto de lo que vamos a llamar posteriormente grafo de la correspondencia. En la definición de aplicación debemos de entenderla desde un punto más riguroso porque no toda correspondencia es una aplicación, pero sí es una aplicación, partimos de que es una correspondencia, pero en el entendido de que si esta correspondencia establece que a un elemento A que pertenece a ese conjunto de salida o de inicio le corresponde un único elemento del conjunto de llegada o final, entonces diremos que es una aplicación, porque la regla de correspondencia establece esa relación de unicidad, ¿verdad? De tal manera que a cada elemento del conjunto A le corresponderá un único elemento del conjunto B. Es importante, ¿verdad?, ese detalle mantenerlo muy en claro y luego la forma en que se expresan las aplicaciones, que es, ¿verdad?, que f va desde A hasta B y que entendemos que b de f de A, b igual a f de A, perdón, es lo que se conoce como imagen mediante la aplicación f. Ahora, otro concepto muy importante es el dominio u origen de una aplicación. Hay dos formas de definirla y va a corresponder a todos los elementos de ese conjunto A que hemos llamado conjunto de inicio o salida. A ese conjunto de elementos le vamos a llamar conjunto de dominio de la aplicación y vamos a decir que el conjunto de imagen de esa aplicación es el subconjunto que se puede formar de todos los elementos que van a estar dentro de ese conjunto B. Recordemos que existe la posibilidad de que a todos los elementos de A se le haga corresponder un único elemento de B, pero que exista la posibilidad de que queden otros elementos de B que no hayan participado en la corrección. Otra cosa importante que tenemos que dominar es el concepto de imagen y antiimagen. Antes a la antiimagen la conocíamos como argumento cuando estudiábamos funciones, pero ahora le vamos a llamar antiimagen. Entonces, y la vamos a definir como f a la menos 1 de y, y ya sabemos que nos referimos a ese conjunto del dominio o el conjunto inicial. Ahora vamos a hablar de tres tipos de aplicaciones que son fundamentales para que nosotros podamos dominar el tema de las aplicaciones. Comenzamos con la inyectiva. ¿Qué es lo que hace la función inyectiva? A cada elemento del conjunto de salida le asigna un único elemento del conjunto de llegada, de tal manera que cuando nosotros digamos cuál es la imagen del elemento A del conjunto de salida, le vamos a hacer corresponder una única imagen del conjunto de llegada B. Entonces diremos que si hay dos imágenes para dos elementos distintos, si la función es inyectiva, la conclusión es que esos elementos que se conocen ahora como antiimagen o argumentos deben de ser iguales. Otro concepto importante es la sobreyectividad. Ahora lo que vamos a ver en la sobreyectividad es que a cada elemento de X le vamos a hacer corresponder un elemento de B, pero de tal manera que todos los elementos de B estén relacionados con al menos los elementos de A, con todos los elementos de A. Entonces diremos que es sobreyectiva, ¿verdad?, cuando vemos que todos los elementos de B han sido relacionados, y cuando falte más de alguno diremos que no es sobreyectiva. Y biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva. También es importante decirles que a la función sobreyectiva también se le conoce como exhaustiva. Bien, ahora la composición de aplicaciones. Sabemos que es una aplicación que va, se da en tres conjuntos.
de A a B para una primera aplicación F y de B a C para una segunda aplicación G. De tal manera, ¿verdad?, que se verifique que el conjunto imagen de la función F es el conjunto origen de la función G. Se puede definir la aplicación como, ¿verdad?, de la composición como H y se lee G compuesta de F. Y aquí vemos, ¿verdad?, que el argumento o la antiimagen de una función compuesta es prácticamente la imagen de X bajo la función F. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo se obtiene el dominio de forma gráfica y el recorrido de una función, de una aplicación composición. Está claro, ¿verdad?, que el dominio de la función, ¿verdad?, de la función composición es el conjunto de todas las imágenes, de B, porque el recorrido, o perdón, el rango, como le decíamos antes, ¿verdad?, o el conjunto imagen sería formado por todos los elementos del conjunto C, que se conocen como G de F de X. Ahora, la aplicación identidad es otra de las aplicaciones muy importantes. Aquí, cada elemento que se relaciona del conjunto A o de salida o inicial, se le hace corresponder el mismo elemento en el conjunto de llegada o final, de forma tal que podemos decir que tanto el dominio y la antiimagen de esta aplicación son iguales, ya que el conjunto inicial y el conjunto final son prácticamente idénticos. Bueno, ahora vamos a hablar también de la aplicación recíproco inversa. Para esto es importante dejar en claro lo siguiente: no toda aplicación va a tener una inversa. Entonces aquí tenemos que restringir el concepto a decirles de que solo van a tener, ¿verdad?, inversa aquellas aplicaciones que sean inyectivas. De tal manera pues que además sean sobreyectivas, de tal manera que sean biyectivas. Porque de lo contrario no vamos a poder calcular la inversa de ninguna función. Ahora, es bueno aclarar, ahora que estamos profundizando en estructura algebraica este tema, que la composición de la función inversa de f con f da la función entidad, pero en el conjunto inicial de f. Y cuando le decís f compuesta con la función inversa de f, da la función identidad, pero en el conjunto imagen de f. Es importante entender esto porque, aunque parecieran que son dos aplicaciones iguales, terminan siendo diferentes porque el elemento de identidad, ¿dónde queda ubicado? ¿Ves? Por eso es que es bueno manejar estos pequeños detalles. Bien, como todo, ¿verdad? Finalmente, pues he llegado a la conclusión de este tema con la siguiente orientación. Eh, Vamos a dejar en el material multimedia videos que estén relacionados, ¿verdad?, de cómo este tema se pone en práctica para que sean de referente a ustedes y puedan hacer la evaluación número 3 que les he dejado asignada. Un placer, como siempre, haber estado con ustedes. Les deseo lo mejor. Bendiciones. Muchas gracias.